Buenos días, soy Silvia Justo, fundadora y directora de Cesamende, institución dedicada a la asistencia y formación en psicoanálisis. Y voy a dar inicio al primer ciclo de exposiciones de este año que dimos a llamar La dimensión de la muerte en el ser hablante. Somos 3 los expositores. En segundo lugar va a ser Ana Marquís, que va a hablar de las intervenciones analíticas en pacientes próximos a morir. Y en tercer lugar, Fernando Luqueta nos va a hablar de las modalidades clínicas de la muerte. Mi exposición se llama Apuntes sobre la muerte y hago un recorrido teórico respecto al pensamiento en Freud y Lacan a lo largo de su obra del concepto de la muerte. Se puede pensar la época que atravesamos como un periodo donde emerge un vínculo particular del hombre con la muerte, determinado por el declinamiento de la figura del padre y por el apogeo del discurso de la ciencia. La posmodernidad es un tiempo en que la relación con la muerte adquiere un matiz particular, marcado por el rechazo que el hombre hace de ella, no habiendo un Dios que le garantice una vida eterna, y responde no con una asunción de la muerte como final, sino con una angustiada denegación de la finitud. Es la época de la euforia y la promoción de la felicidad y el bienestar, el momento del culto al cuerpo, de la belleza, el tiempo de la exaltación del niño, del joven, pero también la época para segregar al viejo, que pone de manifiesto con su progresivo deterioro que la muerte ha de llegar. También es la época en donde el enfermo mortal cae en manos de la ciencia, que lucha salvajemente por ganarle a la muerte. Veamos entonces qué nos dice el psicoanálisis sobre la muerte. En el más allá del principio del placer, Freud postula no solo la pulsión de muerte, sino también la compulsión de repetición, lo que nos permite pensar que para el psicoanálisis la muerte no tiene un sentido unívoco. No es solo el estado al que llega el sujeto cuando por el mecanismo que sea se produce el cese definitivo de las funciones que mantienen la vida psicoorgánica en su conjunto, ya sea en forma parcial o total. En el más allá introduce finalmente la muerte en juego, muda, silenciosa, pero reina absoluta, lo más pulsional de la pulsión. Sin embargo, no será esta la primera vez ni la única que Freud escribió sobre la muerte. Las religiones prolongan la existencia de un más allá. Si se confía en Dios, no es necesario prepararse para la muerte. En nuestros días, dice Freud, muchos hombres de ciencia creen aún en la posibilidad de una comunicación de este tipo. Ustedes saben que Max Schur fue el médico que asistió a Freud hasta los últimos momentos de su vida, y en su libro La muerte en la vida de Sigmund Freud dice: uno no quiere morir ni demasiado pronto ni completamente, decía Freud, pero a riesgo de morir preferiría una muerte súbita. Según Jones, para Freud, no era una sorpresa que la gente pensara que sus ideas respecto a la pulsión de muerte hubiesen surgido a causa de su duelo por la muerte de su hija Sofía, cosa que Freud en su momento negó. En Nuestra actitud ante la muerte, texto que surge a causa de un intercambio de cartas con Einstein, lo lleva a interrogarse sobre la posición ante la muerte. La considera como un fenómeno natural, coronación necesaria de toda vida, dado que todos tenemos hacia la naturaleza una deuda que solo se puede saldar con la muerte. También dice que nos resulta imposible representarla, nadie cree en su propia muerte, en el inconsciente estamos persuadidos de la propia inmortalidad. No habría, afirma, reconciliación con ella, salvo que podamos convencernos de una vida después de la muerte. Pero esto es lícito en la ficción, cuando podamos identificarnos, por ejemplo, con un héroe.
El empobrecimiento de una vida rica en sufrimientos, así como la tendencia del hombre a excluir la muerte de la vida, he aquí lo que lo induce a Freud a volverse tempranamente al mundo de la ficción, siendo el teatro donde se encuentra un sustituto válido a lo que la vida hace perder. Él insiste en trasponer a otra escena esta pluralidad de vidas que necesitamos. También hace referencia que los niños a menudo, a través del juego, pueden matar o morir, y sin ningún tipo de pudor profieren amenazas de muerte unos a otros, llegando a involucrar a las personas que más quieren. Mamá, cuando te hayas muerto, me casaré con papá. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Freud dice: hemos intentado matar la muerte con el silencio, haciendo una clara referencia a la omnipotencia primitiva que la guerra renueva, alejando a los sujetos humanos de la verdad que los constituye, la de su ser mortal. Termina este artículo sobre la guerra y la muerte diciendo: si querés soportar la vida, prepárate para la muerte. Y va más lejos cuando dice que la guerra nos fuerza otra vez a ser héroes que no deben ni pueden creer en la propia muerte. En 1916 publica Lo perecedero, en donde resalta el valor de lo transitorio por su carácter como tal. Tiene más valor cuanto mayor es lo efímero, lo fugaz, lo breve. Que algo muera determina entonces un análisis específico del valor de esa existencia finita, siendo que la existencia se potencia justamente desde la finitud de la vida. La muerte hace la vida más soportable, y soportar la vida es el único deber del ser viviente. En 1923 dice: la muerte es un concepto abstracto de contenido negativo, para lo cual no nos es posible encontrar nada correlativo en el inconsciente. Lo interesante de esta afirmación es que esa falta de representación es lo que da o quita valor a la vida. En Introducción del narcisismo, enuncia que el punto más espinoso del sistema narcisista es la inmortalidad del yo, tan duramente negada por la realidad. Cuando se trata de morir, todo el sistema narcisista se conmociona y la intensa herida que provoca resquebraja el equilibrio yoico. La muerte del otro es inaceptable doblemente. Por un lado presentifica la propia muerte y por el otro es la pérdida de una parte del propio yo. El mito de Totem y Tabú apunta a situar un lugar en la estructura de los seres hablantes, el lugar del padre muerto en relación a la constitución de la ley. Freud dice: ante el cadáver de la persona amada, el hombre primordial inventó los espíritus, y por su sentimiento de culpabilidad, por la satisfacción que se mezclaba a su duelo, hizo que estos espíritus primigenios fueran perversos demonios a los cuales había que temer. Ante la muerte de la persona amada nacieron la creencia en el alma, la creencia en la inmortalidad y el sentimiento de culpabilidad. Parecería entonces que se trata en cada muerte de la reactivación del crimen primordial, con la emergencia del sentimiento de culpabilidad. Bueno, hasta acá el breve recorrido que hice de cómo Freud pensó la muerte, ¿no?, a lo largo de su obra. Ahora los voy a introducir en el pensamiento de Lacan. Para Lacan tampoco el sentido de la muerte es unívoco. La muerte se presenta inicialmente desde dos perspectivas que se articulan de modo particular. La primera estaría en relación a la pulsión de muerte freudiana y la segunda tiene que ver con la sólida formación filosófica de él, ¿no? Formación que tuvo con Koyev a partir de poder estudiar la obra de Hegel, con Heidegger, con Kierkegaard, con Sartre, ¿no? De Hegel toma la idea de que la muerte es constitutiva del hombre y también el amo absoluto,
la lucha amo-esclavo, lucha donde se arriesga la vida, la muerte tiene un papel fundamental, ya que aparece íntimamente ligada al deseo, ya que el esclavo siempre desea matar al amo, y el amo se afirma para los otros por medio de ese deseo de muerte. El ser para la muerte de Heidegger es citado en el Discurso de Roma. Lacan toma la idea de que la existencia humana solo adquiere sentido en virtud del límite finito establecido por la muerte, de tal forma que el sujeto humano es en sentido estricto un ser para la muerte. Entonces, desde Lacan parten distintas proyecciones para situar la cuestión de la muerte, ¿no? En el seminario 8, en la clase del 11 del 1 del 61, habla de la primera muerte como límite, fin, declinación, la que pone fin a la vida humana, y de la segunda muerte, la ligada a la falta en ser, esa falta que el símbolo no suple. La muerte es constitutiva del orden simbólico, porque el símbolo, al ocupar el lugar de la cosa que simboliza, es equivalente a la muerte de la cosa. Sería lo mortífero para el viviente del hecho del lenguaje. La palabra mata la cosa. En el seminario 1 dice: el concepto está donde la cosa no. Llega para reemplazar a la cosa, como el elefante quise entrar el otro día en la sala por medio de la palabra elefante. Asimismo, el primer símbolo de la historia humana es la tumba. Solo en virtud del significante tiene el hombre acceso a su propia muerte y puede concebirla. Es en el significante, y en cuanto el sujeto articula una cadena significante, que se topa con el hecho de que puede desaparecer de la cadena de lo que él es. Ahí ya estamos hablando de la muerte en relación a lo simbólico, ¿no? También está relacionada con la muerte del padre, ¿no? El padre simbólico, siempre un padre muerto, dice Lacan. En el seminario 3, la pregunta que constituye la estructura de la neurosis obsesiva es: ¿estoy muerto o vivo? Pregunta que tiene que ver con la propia contingencia de la propia existencia. Es la pregunta sobre la muerte. En La dirección de la cura y los principios de su poder, describe al analista en la posición del muerto, haciendo una comparación entre la cura psicoanalítica y el juego del bridge. Y dice: el analista se cadaveriza, haciendo alusión que la posición del analista no se ubica ni en la persona del analista, ni en el plano de sus ideales, ni en el plano de los consejos, ni de sus prejuicios. También tiene que ver con el silencio del analista. Él emplea una sola vez la expresión la muerte del sujeto a propósito del caso Schreber, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. En la paranoia, la muerte del sujeto es un momento absolutamente crucial, al mismo tiempo que se realiza lo que Lacan llama el crepúsculo del mundo. Es un momento en que la realidad cambia y corresponde al momento de la muerte del sujeto, que está en relación con el desencadenamiento de la psicosis. En la clase El deseo, la vida y la muerte del seminario 3, va a citar a Freud y dice: no vayan a creer que la vida es una diosa exaltante, surgida para culminar en la más bella de las formas. No crean que hay en la vida la menor fuerza de cumplimiento y progreso. La vida es una hinchazón, un moho. No se caracteriza por otra cosa que por su aptitud para la muerte. En la misma clase dice que Freud nos enseñó que la última palabra de la vida, cuando se ha despojado del habla, no puede ser sino la maldición última expresada en el final de Edipo en Colono. La vida no quiere curarse, la vida solo piensa en descansar lo más posible mientras espera la muerte. La muerte, desde el momento en que se emparenta con lo innombrable, deja al sujeto sin palabras para abordar lo que le toca en el trance que comparte con el deudo.
Esto lo dice en el seminario 2, en la clase del 12 de mayo del 55. En el seminario 17, en la clase del 18 del 3 del 70, Lacan hace referencia al sueño «Él no sabía que estaba muerto». Y dice: «Es indispensable para la vida que algo irreductible no sepa. Que algo no sepa, yo estoy muerto exactamente por estar destinado a la muerte, pero justamente en nombre de ese algo que no lo sabe, yo tampoco quiero saberlo». El no quiero saberlo se aborda según la estructura de cada uno, ¿no? Bueno, hay unas conferencias que Lacan dicta en el año 1972 en la Universidad Católica de Lovaina, y les leo textual lo que él dice. Dice: «La muerte es el dominio de la fe. Ustedes tienen mucha razón en creer que van a morir, desde luego, eso los sostiene. Si no creyeran en eso, ¿podrían soportar la vida que tienen? Si uno no estuviera sólidamente apoyado sobre esta certeza de que esto terminará, ¿acaso podrían ustedes soportar esta historia? Sin embargo, no es más que un acto de fe. El colmo de los colmos es que ustedes no estén seguros de esto. ¿Por qué no habría uno o una que viviría hasta los 150 años? Pero en fin, a pesar de todo, es ahí que la fe vuelve a tomar su fuerza. Entonces, en medio de eso, ustedes saben lo que les digo al respecto, yo, porque he visto eso. Hay una de mis pacientes, hace mucho tiempo, de manera que ella ya no escuchará hablar de esto, sin lo cual yo no contaría su historia. Ella un día soñó así, que la existencia volvería a brotar siempre por sí misma, una infinidad de vidas sucediéndose a sí misma sin fin posible. Se despertó casi loca. Lo que Lacan dice claramente es que la vida se puede sostener porque alguna vez acabará. Y siguiendo con esta conferencia trae, textualmente, esta vida en relación a la cual nos cuidamos de abrir la boca en cuanto a qué es lo que más seguramente está consagrado a la muerte, esta vida con la que nos llenamos la boca, ¿en qué sentido vale servirse de ella? Lacan se pregunta qué es sobrevivir, ¿y sobrevivir a qué? En lo que respecta al ser hablante hay algo que se llama acto, y no cabe la menor duda de que el sentido, la característica del acto en cuanto tal, es exponer la propia vida, arriesgarla. Esto es estrictamente su límite. La vida tiene un solo sentido, poder jugarla. Jugarse la vida tiene algo de apuesta. También va a decir en escritos que el analizante debe llegar a asumir a través del proceso analítico su propia condición mortal. Poder construir, ¿no?, al menos como lo pienso, sobre el fondo de un vacío y bordearlo con los significantes que representan al sujeto es lo esperable en un proceso analítico, que el analizante pueda asumir su finitud, el atravesamiento de su propia castración. Solo ahí la vida puede devenir de nuevo interesante. Y para finalizar, hay un proverbio malgache que dice que un hombre no está muerto mientras se siga hablando de él. Bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer, pueden dirigirse a info@cesamende.com. Los quería invitar a nuestra segunda exposición del año, que se va a llamar El psicoanalista ante padecimientos graves en niños. Esto va a ser el sábado 29 de agosto. Allí van a ver también nuevamente 3 exposiciones. Graciana Gorris nos va a hablar de un niño que se hizo escuchar. Irene Gil, intervenciones con padres y niños en casos graves. Y yo les voy a hablar de autismo, la dirección de una cura imposible. Bueno, les agradezco y nos veremos pronto. Buenos días a todos, soy la licenciada Ana Marquís, soy psicóloga, psicoanalista, perteneciente a CESAMENDE hace muchos años. Algunos ya me conocen por los cursos y conferencias que vine dando. En esta ocasión
dadas las circunstancias, voy a tratar de hacerlo a través de esta modalidad virtual. Espero poder transmitírselos lo mejor posible. El título que puse a mi conferencia de hoy es sobre las intervenciones analíticas en pacientes próximos a morir. Voy a empezar con algunas preguntas que me motivaron a tomar este tema. ¿Puede un psicoanalista ayudar a morir? ¿O ayudar a morir con dignidad? ¿Qué sería la muerte digna? ¿El paciente tiene que aceptar la proximidad de su muerte? ¿Debería anticiparla, representarla, construirla en un proceso analítico? ¿Qué se espera de una psicoterapia psicoanalítica en un paciente terminal? ¿Debería un analista intervenir rápidamente para ayudar a que resuelva cuestiones fundamentales de su vida antes de morir? Son preguntas que atraviesan las prácticas de los profesionales de la salud mental que trabajan con pacientes con enfermedades que amenazan sus vidas. En más de una oportunidad se nos pregunta si sirve el psicoanálisis para tratar pacientes en estas situaciones, que frecuentemente son recibidos en el estadio terminal ya sin tiempo material necesario para realizar una indagación exhaustiva de su historia. Los equipos multidisciplinarios de profesionales especializados en cuidados paliativos, que también incluyen psicólogos, suelen orientarse por esquemas que recomiendan la OMS sobre las características que debiera tener un proceso de muerte intervenida para ser considerada digna, o lo que es denominado buena muerte, entre las que se insiste en alivio de todo sufrimiento evitable para pacientes, familiares y cuidadores, suspensión de medidas invasivas y fútiles, significa inútiles, poco productivas, veracidad, asistencia psicológica y espiritual, facilitación del acceso a sus familiares. En muchos casos se recomienda que permanezca en lo posible en su domicilio. Sin embargo, los psicoanalistas no consideramos posible delinear categorías universales de lo que sería una muerte digna para todos, sino que para que sirva, entre comillas, nuestra intervención, esas categorías deberían ser creadas a partir de la escucha de cada situación particular, ya que lo que hace a que la vida sea digna para cada uno es el valor intrínseco y singular que tiene para ese sujeto, aunque sea diferente del que tiene para el resto de los seres vivientes. La ciencia tratará de eliminar lo singular y lo individual para conservar solamente lo general y lo universal. La pura objetividad que permita definir una enfermedad y su mejor tratamiento. Si bien no podemos desconocer los enormes avances científicos y tecnológicos que han ido permitiendo un aumento de la sobrevida en gran cantidad de pacientes que padecen de enfermedades crónicas, ya sea coronarias, renales, oncológicas, cerebrovasculares, esto no siempre se ha reflejado en la calidad de vida en las fases finales. Hoy en día ha quedado muy atrás aquel estilo medieval de muerte domesticada que nos describe Philippe Arié en su obra Historia de la muerte en Occidente. Para el hombre posmoderno, dice él, rige un estilo de muerte interdicta, ocultada, escamoteada. Se reprueban las manifestaciones de duelo y los lutos van desapareciendo a medida que se pone la esperanza en que el progreso de la ciencia cure a la especie de todo mal. La muerte es considerada un fracaso para la medicina, la ciencia y la tecnología. El desarrollo tecnológico será una buena excusa para ocultar el llamado encarnizamiento terapéutico. En este contexto, muchos pacientes nos refieren temor a una sobrevida hipermedicalizada y a un proceso de morir alargado, hecho posible por los avances tecnológicos, como respiradores, desfibriladores, dializadores, sistemas de alimentación artificial. El miedo a la muerte
se ha convertido en miedo a un sufrimiento interminable. La muerte natural ya no existe. La mayor parte de ellas hoy en día ocurren en instituciones y están en conexión con decisiones de no aplicar o retirar intervenciones tecnológicas. Entonces, el concepto de muerte digna solo tiene sentido en el contexto de una muerte intervenida, la que ocurre cuando se desconecta algún aparato, se suspende algún acto médico o se profundiza la sedación terminal, a punto que el paciente ya no despierta. Obviamente todo esto en pos de evitar un padecimiento físico o psíquico mayor, percepción de ahogo, de dolor intenso, otros síntomas que se hacen insoportables. Entonces lo digno de la muerte sobreviene al final de un proceso, y es ese proceso, y no el efímero instante de la muerte, lo que cuenta para calificarla. Es entonces cuando, según qué se haga, quién lo haga, quiénes o no estén presentes, cómo y dónde se haga, qué se diga y qué no, y cómo se tengan en cuenta las particularidades culturales y subjetivas singulares y los derechos de cada paciente, que se plantea la discusión sobre el respeto por la dignidad del muriente. Solemos encontrarnos con pacientes con enfermedades muy avanzadas que no fueron escuchados ni consultados, que se ven prisioneros de imposiciones institucionales, médicas, tecnológicas, familiares, sociales, que los alientan a resistir la muerte, ya que se sigue destinando a elegir más tiempo y recursos al objetivo privilegiado de la curación que al control sintomático de síntomas y el cuidado de ellos, cuando ya no hay posibilidades de curación, me refiero, ¿no? Desde el criterio paliativista, que tiene que ver con mi formación en cuidados paliativos y que podría compartir también el psicoanálisis, una muerte digna podría ser aquella que se produce sin sufrimiento insoportable para el paciente, conservando la capacidad para transmitir los afectos en los últimos momentos, ofreciendo al paciente la posibilidad de ser escuchado en la toma de decisiones respecto al cuerpo y a la propia vida, y respetando las convicciones y valores que han guiado su existencia. Ahora vamos a ver algunas viñetas clínicas de casos de algunos colegas con los que voy a tratar de ilustrar sobre cómo un analista puede orientar las intervenciones con pacientes próximos a morir. Voy a comenzar por el caso María. Es de un colega, Marcelo Negro, y tiene que ver con la demanda de los médicos. Tiene que aceptar la muerte. Veamos la posición que puede tomar un analista con respecto a la demanda médica. A partir del pedido de interconsulta de un médico tratante con el servicio de salud mental por una paciente que llamaremos María, con un cáncer avanzado, mantengo una conversación con la médica de piso para informarme del estado de la paciente. Es el modo en que se comienza una interconsulta, hablando con el médico tratante. Dice la médica: pobrecita, no hay más que hacer. Solo tratamiento para el dolor hasta que muera, que seguramente será pronto. Tiene que aceptar la muerte, necesita apoyo psicoterapéutico. María me dice, se refiere el analista, me dice que lastimosamente no ha sabido elegir nunca una buena pareja. Lastimosamente le ha aparecido esta enfermedad, ya no verá construir una casa mejor en el terreno que compró hace un tiempo. Si hubiera hecho las cosas de otro modo, piensa, tal vez no se habría enfermado. Ha tenido una vida dura, de trabajos duros, y nunca pudo salir de la pobreza, lastimosamente. Una de sus preocupaciones principales es el futuro de su hijo, de 8 años,
El padre hizo abandono del hogar a los pocos meses de su nacimiento y Carlos, su pareja actual, es alcohólico y cuando bebe se torna irascible. El analista le dice: si quiere que ayude a su hijo, me va a tener que hablar de él. Queda el tema para futuros encuentros. Relataré ahora una de las últimas intervenciones del analista días antes de que la paciente muriera. Dice María: ¿usted qué opina de todo lo que le conté? El analista contesta: opino que algunas cosas no ha podido hacer o que no supo hacer. Algunas cosas ya no será posible hacerlas. Sé que está pasando por un momento muy difícil, pero hay algo que sí puede hacer, María, y es usted la que lo tiene que hacer. Usted tiene que tomar una decisión con respecto a su hijo. ¿Con quién quiere que se quede, por ejemplo? Y usted eso lo puede hacer, aún en este momento. La lástima no sirve para nada. María había tomado el atributo de lastimosa por su propia situación muriente, y ella también era responsable de esto. Pobrecita, es terminal, se escuchaba en los diálogos del equipo tratante. Tiempo antes de morir, María decidió que su hijo fuese cuidado por su propia madre y no por Carlos, su actual pareja. Tomó una decisión. Llamativamente, sin cambio alguno en la prescripción médica, sus dolores cedieron considerablemente. Diálogo entre María y el analista. María: ¿cómo es morir? No sé. ¿No sabe? ¿No? ¿Cómo será? No sé, dice el analista. ¿Cómo imagina que es? Dice María: dicen que uno no puede respirar, cada vez puede respirar menos hasta que se empieza a ahogar y uno se asfixia. ¿Dicen? ¿Quiénes dicen? Dicen, contesta María. No necesariamente tiene que ser así en su caso. Bueno, ahora algunas conclusiones con respecto a este caso. Es evidente que el analista no apuntó al objetivo propuesto por la demanda de la médica tratante. Tiene que aceptar la muerte, sino escuchar la preocupación específica manifestada por la paciente. El saber que interesa al psicoanálisis está en relación esencial con el sujeto que se produce como efecto de la operación significante, por lo que de él se escucha en su hablar. Un saber del que el sujeto no sabe y que tiene que ver con su goce. Ella tenía que saber la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Era necesario explicitarla? Esto es algo que nos preguntamos los analistas. ¿O interpretarle su resistencia a aceptar la proximidad de su muerte? ¿Por qué hacerle el juego a su goce? María tenía clara conciencia de la proximidad de su muerte. Se queja, se lamenta de su situación y le atribuye el saber a su analista, que como tal, al escucharla, le devuelve la responsabilidad en la toma de decisiones, conminándola a salir de su posición de queja. El descubrimiento freudiano del inconsciente introduce una concepción de un saber diferente de la verdad desde el deseo del sujeto. Establece una verdad singular, interroga al hablar del sujeto, implementando un saber articulado con la palabra, ya que el hombre establece una relación con la realidad mediatizada por el lenguaje. El psicoanálisis, ustedes sabrán que cuestiona la autonomía del yo en las decisiones, ya que el yo es producto de identificaciones y de la alienación en el discurso del otro, y le da relevancia a la dimensión subjetiva en juego. Su eficacia no se limita a suplir el vacío y el pánico con el sentido, sino a encontrarse con el sinsentido y a revisar la sujeción a los significantes que le viene del otro. Bueno, ahora tomaré otro caso, el caso Ruth.
señalamientos sobre la identificación con la madre. Ruth llega a la consulta derivada por su médico oncólogo que la atiende en la actualidad. Ha venido a la Argentina para buscar nuevas opiniones sobre el problema que la aqueja. 2 meses atrás fue operada en su país de origen de un cáncer de pulmón. Ella creía que luego de esa operación ya no tenía que hacerse nada más. Sin embargo, al volver al oncólogo y hacerse los controles correspondientes, le informan que debe hacerse quimioterapia. Llega tarde a la entrevista con la psicoanalista, no da muchas explicaciones, viene enojada con los médicos, desconfía de ellos y busca información a través de distintas fuentes. Medicina alternativa, medios gráficos, tecnológicos, como para reafirmar que su caso no requiere de quimioterapia. En verdad, los resultados de los estudios muestran que su diagnóstico está muy comprometido. Cuando le pregunto por qué se niega a la quimioterapia, dice que no es miedo lo que siente, sino bronca porque la tomen como un conejillo de indias para experimentar, y que ella no está dispuesta a entregar su cuerpo para eso. En ese momento se angustia y empieza a llorar. Dice Ruth: mi madre murió de cáncer cuando tenía mi edad. Ella hizo todos los tratamientos que le indicaron, sufrió muchísimo. No quiero terminar destruida como ella. A renglón seguido dice que el padre también tuvo que pasar por tratamientos de quimioterapia, que tampoco fue fácil, pero que al menos está vivo. Subrayo esa diferencia, dice el analista, que hace entre el destino de su madre y el de su padre. Dice, ellos se separaron mucho antes de eso. Ella siempre decía que su vida hubiera sido muy distinta si no se hubiera casado con él. Al preguntarle por otras circunstancias de su vida, me cuenta que es profesional, pero desde la operación dejó todo. Ruth vive sola, nunca formó una pareja estable, dice estar decepcionada de los hombres, no confiar en ellos. Le pregunto por qué y responde: cuando tuve mi primer novio, que fue la relación más duradera que tuve, mi madre me dijo: nunca vas a ser feliz con ese hombre. Sigue diciendo que la relación se terminó muy mal y que después de muchos años volvió a ser pareja con otro hombre, pero descubrió que él le había mentido, que tenía otra familia. La psicoanalista le señala la fuerza profética que para ella parecen haber tenido las palabras de su madre. Se queda pensativa, no responde. La analista decide cortar la entrevista y darle un horario para otra en un par de días. Pero Ruth no volvió. Al hablar con el oncólogo que la había derivado, le comenta al analista que Ruth había salido muy satisfecha de la entrevista y se extrañaba de que no la hubiese vuelto a llamar. Después de 4 meses, le comunican al analista que Ruth había vuelto a su país, decidida a aceptar el tratamiento de quimioterapia, y luego de comenzarlo estaba planificando retomar sus actividades habituales. Conclusiones. Si bien la vida de esta paciente estaba en peligro y la quimioterapia le ofrecía una posibilidad, su negativa a realizarla abre el espectro de toda su fantasmática. La desconfianza hacia quienes les atribuye el deseo de someterla a prácticas de experimentación con su cuerpo, en nombre de la ciencia, entronca con la angustia en relación al cuerpo materno mutilado. La angustia conduce además a su propia posición subjetiva frente a la sentencia materna, que le marca un destino al que se somete pasivamente. No obstante, Ruth al final opta por el destino que le marca la vía paterna de identificación. Ahora voy a terminar con este otro caso.
que es de otra colega, Silvia Marchesi. Caso Sara. Yo no quiero saber. Y apunta al tema de respetar su dignidad, de poder elegir qué escuchar. Sara llega a mi consultorio diciendo: me diagnosticaron un carcinoma broncopulmonar. Seguidamente relata: el año pasado murió mi prima en 10 meses de lo mismo. Yo seguí su muerte por mail. Le detallaban toda la enfermedad y el final. ¿Sabes qué era lo peor? Saber que se iba a morir. A mí me agarró pánico. Morir nos vamos a morir todos, pero no quiero saber si me voy a morir. No me cuenten nada. Lo que necesito saber es que tengo esperanza. Le aclaro que así será. Y me lo agradece. Esta frase fue tomada como el eje de su tratamiento. Claramente no era una negación. Conocía perfectamente todos los signos de la evolución de su enfermedad. Necesitaba ir desplegando su proyecto de buen vivir, buen morir. Esa era su dignidad, poder elegir qué escuchar. En la siguiente sesión me dice estar aliviada. Logré eliminar la carpeta de mail de mi prima. Voy a hacer los tratamientos que me digan, pero los resultados que se los den a mi marido o a vos. Tengo 2 hijas hermosas, son adoptadas. Mi preocupación es volverlas a dejar sin mamá. Hablé con mi mejor amiga y me tranquilizó. Me dijo que ella va a estar para cuidarlas. Comienzan los tratamientos y va registrando. Veo cómo sin mí se acomodan las cosas en casa. Ya no puedo hacer casi nada. Mi marido participa más y yo estoy pensando cómo terminar mis cuadros. Quiero compartir con la más chiquita, que le gusta pintar como a mí. Les tengo que decir que tengo cáncer. No me gusta decir la palabra. Me dolió cuando a mí me la dijeron. Estoy podrida de hablar con los médicos de lo mismo. No quiero sufrimiento, nada de terapia intensiva. Quiero decidir por mí. Sigo pintando, estoy terminando un tríptico. Me ayuda mi hija. Este brazo ya no me deja. Creo que alguna celulita migró. Elegimos colores. Verde será la esperanza. Naranja la vida y bueno, negro. Hablo con su oncólogo, que le preocupa que Sara no quiera saber los detalles de su tratamiento. Le aclaro su decisión y se acuerda, luego de varias reuniones con el equipo tratante, que se den directivas precisas que ella cumplirá sin reticencia, pero también sin sufrimiento extremo. Hoy me dejó el lado médico, dice Sara. Tengo una buena noticia. Entramos en mantenimiento. Si yo estoy para el culo, no me siento sana. ¿Será él que no lo aguanta? Comienzan las internaciones, la atención domiciliaria, pero sus entrevistas pocas veces se interrumpen. Me escribe por mensaje de texto. No hay que perder el tiempo. Me dicen que tengo que esperar. ¿Esperar qué? ¿La muerte? A mí me tranquiliza hacer algo. Le sugiero que podríamos hacer una entrevista familiar para hablar con sus hijas como ella desea. Sí, eso quiero. Tienen que saber. La casa es un hospital y yo cada día estoy peor. Ayúdame. Gracias. Sos mi guardaespaldas. La analista ahora relata la última sesión. Ya quiero que se acabe todo esto. Ni siquiera puedo pintar ni abrazar, solo con un brazo. Hoy me pasó algo raro. Escuché una entrevista al Dalai Lama. Habló de la física cuántica, de la ley de la atracción. Y yo no sé nada de lo cuántico. Y se me ocurrió que por eso algo malo me iba a pasar. Miren lo que le contesta la psicoanalista. El temor de que algo malo te pase te hace pensar que deberías hacer algo más. Ya está todo hecho y lo has hecho muy bien. Acto seguido, me aclara. Decirles a mis hijas que no tengan miedo. Y a mi marido, muchas gracias por todo lo que hizo por mí. Me abraza con su único brazo disponible. Me agradece que la respetara en esto de no querer saber.
y me pregunta si puede decirme que me quiere mucho. Por supuesto, le dice el analista. En la puerta, antes de irme, la miro y me dice despacito: al carajo con lo cuántico, ya no importa. Sara fallece esa noche. La muerte es inexorable. La dignidad, la ética de su deseo, es un atributo que aún en el peor de los diagnósticos, los sujetos pueden sostener como un acto de su libertad. Bueno, fueron casos muy difíciles, sobrellevados con los analistas que se dedican a esto. Pero quiero terminar la conferencia con algunos lineamientos que nos dejó el doctor José Javelson, pionero en la psico-oncología y al que siempre me gusta citarlo porque nos enseñó mucho. Falleció hace unos años. Él dice: la intervención de un profesional psicoanalista no debe limitarse a escuchar pasivamente. Se está refiriendo al trabajo con los pacientes oncológicos. El encuentro debe iniciarse con una presentación sobre su especialidad, no debiendo permitirse que se engañe al paciente sobre su profesión. No se deben continuar las entrevistas cuando el paciente refiere dolor. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. No vamos a hablarle al paciente, ni a informarle, ni a distraerlo, ni a alentarlo, ni a darle falsas esperanzas sobre su curación. Vamos a escucharlo, acompañar sus opiniones y deseos en todo lo posible y a intervenir con su equipo médico y sus allegados para que sea escuchado en sus preferencias. Bueno, dejo acá mi conferencia, espero haber podido ser lo suficientemente clara, dado que no hay posibilidades de intercambio en esta modalidad. Les agradezco haberme escuchado y esperemos continuar con entrevistas del modo que sea posible. Les mando saludos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fernando Luqueta, soy psicoanalista, formo parte de estas conferencias, participo en estas conferencias sobre la dimensión de la muerte en el ser hablante y bueno, mi idea es pensar algunas consideraciones sobre esta temática. Para esto me permití escribir algunas líneas y mi idea era poder rastrear qué dijeron tanto Freud como Lacan sobre el tema y cuestiones que me sirven a mí para pensar cuestiones clínicas de cómo aparece la temática de la muerte en el consultorio, ¿no? Entonces, bueno, comparto con ustedes. ¿Está limitado para el hombre el acceso a la muerte a través de la palabra? ¿Es traumática de alguna manera su cercanía y el reconocimiento de que es algo ineludible para cada sujeto? Bueno, seguramente tarea algo difícil decir sobre la muerte previamente, ¿no? Si consideramos que se puede trazar alguna conclusión sobre algo a posteriori, luego de que ocurre. Tenemos el ejemplo del neurótico que hace todo lo contrario a esto, ¿no? Generalmente hipotetiza, teoriza sobre una situación antes de atravesarla y eso lo que podemos ver es que lo detiene, el quedarse pensando, por ejemplo. Bien, entonces, desde esta perspectiva, ¿qué decir sobre la muerte? Digo, si nadie vino a contarnos de qué se trata. ¿Cómo decir algo? ¿Cómo asimilarlo simbólicamente, no? Una de las cosas que plantea Lacan en este sentido es que el único ser vivo que reflexiona o se inquieta sobre este tema
es el hombre. Y en el seminario de la ética, él se pregunta, ¿cómo puede ser que el sujeto pueda conocer algo de la relación con su propia muerte? Y voy a leerles una cita sobre qué responde, ¿no? Dice, es por la virtud del significante y bajo su forma más radical. En el significante y en la medida en que el sujeto articula una cadena significante, palpa que él puede faltar en la cadena de lo que él es. Bien, entonces tenemos que este significante conecta al sujeto con la muerte. Ahora bien, este significante tendría, por decirlo de algún modo, la capacidad de revivir a alguien. Es decir, cuando uno lee un autor que ya no está entre nosotros, por ejemplo Borges, ¿no? En ese momento de la lectura, cuando uno habla sobre Borges, o habla sobre Freud o Lacan, esos sujetos, en esos momentos, ¿están muertos para nosotros? ¿Tienen alguna presencia? Entonces, este juego de presencia-ausencia es el que permite el significante, ¿no? Una presencia en ausencia y viceversa. Es lo simbólico lo que humaniza. Este ordenamiento y reconocimiento es subrayado por Lacan en cuanto al reclamo de Antígona para con su hermano en la tragedia de Sófocles. ¿Sí? Recuerden que al hermano de Antígona se le negaba sepultura. Luego de la muerte de su sepultura es negada y su hermana, la protagonista, Antígona, se la proporciona de igual modo. Y Lacan, en este seminario de la ética, en el 7, nos dice, no se trata de terminar como quien es un hombre como con un perro. No se puede terminar con sus restos olvidando que el registro del ser, de que él pudo ser ubicado mediante un nombre, debe ser preservado por el acto de los funerales. Tanto la sepultura como la tumba, actos simbólicos creados por el hombre. Y acá en este seminario plantea una noción que es la noción de segunda muerte, que yo, después de haber leído estas cuestiones que él plantea, pensaba si no tendría que ver cuando un sujeto no se le haya permitido ningún tipo de rito funerario, cuando a alguien de alguna manera no le quede ningún tipo de representación simbólica que recuerde su existencia, ¿no? Una muerte totalmente por fuera del entramado significante. Se me ocurrió una manera de pensar esta segunda muerte. Freud también dice lo suyo con respecto a la muerte y diferentes cosas de acuerdo desde la perspectiva que encara el tema y qué está diciendo en cada momento. Yo tomé un texto, que es el texto sobre la guerra y la muerte. Ahí me parece a mí que propone una cuestión interesante, que esto tiene bastantes efectos clínicos. Ahí dice que el inconsciente no inscribe la representación de la muerte propia del sujeto. Y ejemplifica esto en un pasaje de este texto como una especie de chiste, en donde un hombre le dice a su mujer, cuando uno de nosotros muera, yo me iré a vivir a París. ¿No? Bueno. También manifiesta el inconsciente como asesino, dice Freud, dando cuenta que en él asoman deseos de muerte hacia otros. En esta perspectiva, afirma que el miedo a la muerte responde a sentimientos de culpabilidad. No perdamos de vista que él también trabaja en algunos momentos el concepto, la noción de formación reactiva, ¿no? Sostiene que lo que se expresa en esos casos es la preocupación por la muerte de algún ser querido, es lo que se manifiesta, una preocupación, y él dice que esto responde en realidad a un deseo de muerte dado vuelta, transformado en lo contrario. En el texto que decía antes sobre la guerra y la muerte, concluye este texto, me parece, con una afirmación contundente y que es un poco la que me sirve a mí
para pensar algunas cuestiones clínicas en relación a la muerte, ¿no? Dice, si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Y antes de esta conclusión, dice, ¿no sería mejor dar a la muerte en la realidad y en nuestros pensamientos el lugar que le corresponde y dejar volver a la superficie nuestra actitud consciente ante la muerte que hasta ahora hemos reprimido? Entonces, tenemos, por un lado, hay un contacto con la muerte en el hombre debido a la herramienta del significante. El significante es el que permite esta inquietud, este acercamiento, este pensar, ¿qué pasa con la muerte? Y por otro lado, hay una dificultad o imposibilidad de escribirla en el inconsciente, de la muerte del propio sujeto. Entonces, seguramente, algo de esta preparación para la muerte antes mencionada se trabaja en los tratamientos psicoanalíticos, ¿no? La muerte asoma en la clínica de diferentes maneras, ya sea como motivos de consulta o a través de sus distintas apariciones en los distintos tiempos de un análisis. No necesariamente tiene que ser un motivo de consulta. Bien, entonces, bueno, acá lo que yo comento es que la idea de este trabajo es presentar algunas de estas modalidades y sus implicancias. Por ejemplo, desde las manifestaciones que asoman sin ningún tipo de velo, alguien que se quiere suicidar, por ejemplo, ¿no? Con una posibilidad de un hecho concreto, pero también estas que me parece a mí que responden a esta línea de una dificultad de asimilación de la muerte, de la posibilidad, algo que no está tramitado, que tal vez la manifestación más concreta clínica de esto sería este temor a morir, ¿no? Que quedaría más del lado de lo que son los ataques de pánico, que si bien uno podría decir que en el ataque de pánico hay algo de la angustia, o que se expresa o que se está por expresar, también lo que se manifiesta es que el sujeto está todo el tiempo pensando que puede ocurrir el hecho de la muerte en cualquier momento. Bueno, esto seguramente en algún pasaje de su obra Freud lo nombra como, le pone el nombre de neurosis actuales, ¿no? Entonces yo recuerdo a algunos pacientes con una imposibilidad de vivir tranquilos, impedidos de encarar proyectos, de pensar proyectos, porque esta posibilidad de la muerte estaba presente, muy presente, ¿no? Esto paraliza, no permite hacer. Entonces, arranca un análisis y uno dice, bueno, ¿es posible que a medida que se va trabajando esta modalidad vaya cambiando? Que esto ceda un poco este pensamiento sobre la posibilidad de morir, vaya cambiando de forma, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo a alguien que justamente apareció así, ¿no? Venía suspendido por el temor a morir. Y él lo que contaba es que todo el tiempo los allegados, los amigos le decían, no te vas a morir, eso no te va a pasar, estos son ideas tuyas, quédate tranquilo. Y lo que podemos ubicar en las primeras entrevistas es que justamente que sí, que se iba a morir, que en realidad todos nos vamos a morir, pero que no sabíamos cuándo eso iba a ocurrir, ¿no? Él al inicio no podía sostener ninguna relación con las mujeres, intentaba armar parejas y fracasaba. Él empieza a hablar de todo esto. Queda ubicado esto en la primera, segunda entrevista y puede empezar a hablar de una manera un poco más distendida. Es como que de alguna manera se puede empezar a amigar con la idea. Cuando uno asimila algo de esto, no es que lo niega. Sabe que eso ocurre, pero no está pensando todo el tiempo en eso y puede vivir un poco más tranquilo. Bueno, empieza a lograr que algo de esto se destrabe. Porque también lo que yo noto es que en muchos de estos casos se juega una cuestión súper yoica de que hay que saber sobre la cuestión de la muerte, ¿no? Que hay que saber cómo va a ser, cuándo va a pasar, que hay que tener todo como organizado para el momento.
Uno de estos sujetos, en un momento ya avanzado del análisis, produce un sueño en donde aparece la muerte. La temática anterior a este sueño era relativa a la sexualidad. Bueno, venía comentando que estaba tranquilo, que tenía buen sexo con la pareja, pero que a veces la veía a ella como muy madre, en el sentido que estaba muy preocupada por el hijo que tienen en común. Muy preocupada y ocupada por eso, ¿no? Como muy abocada a las tareas de la maternidad. Entonces relata un sueño donde él aparece muerto. Él aparece muerto, se levanta del ataúd y quiere cambiar las cosas de lugar. Las que vuelven como atraídas por un imán hacia donde estaban antes. De lo que concluye que para él eso es estar muerto, que pase siempre lo mismo. Entonces, bueno, claro, del relato de este fragmento del sueño uno podría decir, ¿hubo un reposicionamiento subjetivo con respecto al tema de la muerte en este sujeto? Digo, empieza con un temor, me voy a morir, tengo miedo a morirme, y después la muerte aparece en el sueño y de alguna manera metaforizada, ¿no? Para él es señal de otra cosa, la muerte que aparece ahí. Está en el sueño, él lee que está totalmente relacionada con la sensación, de estar quieto. Una mujer consulta muy angustiada, ¿no? Sueña que se muere y luego de ese sueño tienes muchas dificultades para poder dormir. Este es el motivo de consulta, así consulta. Comienza a tener temor a que este contenido del sueño se haga realidad, ¿no? Como una especie de presentimiento, de premonición. Entonces comienza a preguntarse de manera angustiosa qué pasaría con su hija o con su hijo si ella no está, ¿no? Entonces, digo, lo que de esta temática queda subrayado es esta frase. Dice, ¿quedaría desamparado? Entonces, esta empieza a ser la temática a medida que empiezan a transcurrir las entrevistas. Entonces, la pregunta que se puede formular ahí es si ella podría estar menos para su hijo. El único modo de habitar la vida siendo madre es la única posibilidad de estar. Bueno. Otra manera en que se presenta la muerte es a través de la posibilidad de que se consume un suicidio, una manifestación acabada. También puede aparecer la amenaza de suicidarse, ¿no? Amenaza, aviso, esto de poner en palabras un deseo de muerte. Cuando aparece de esta manera, por ahí es un poco fuerte el planteo, pero yo a veces lo pienso como que es una herramienta la muerte, una herramienta del sujeto. ¿Para qué? Y por ejemplo, para poder salirse o restarse de escenas que para él son muy rígidas, de las que no se puede salir. Es como una escena que es como la única idea que el sujeto tiene, que se puede habitar el mundo de ese modo. Obviamente que en esas escenas no la pasa bien, y ahí aparece la muerte como posibilidad de no estar ahí. Esta línea, que yo la nombro como de la escena rígida, me parece a mí que es la que trabaja Lacan en el Seminario 10 cuando trabaja el pasaje al acto de la joven homosexual. Uno podría decir, esta joven, ¿qué pasa en ese momento? Se queda sin escena con la que habitar el mundo. Recuerden que es la joven que se pasea con una dama de no muy buena reputación. Lacan ubica que todo este paseo es cerca por donde circula el padre, que tiene toda una parte de demostración donde él ahí ubica el acting, es para la mirada del padre,
pero cuando el padre las encuentra a las dos, le echa a esta joven una mirada como de rechazo. ¿Cómo no? De rechazo, dice Lacan. Y paso siguiente, la dama le dice, bueno, no nos vemos más. Esta chica se queda sin escena en ese momento, se le desarma la escena y se arroja por un puente. Tenía una actitud de amor cortés hacia esta dama, dice Lacan. Uno podría decir, bueno, una de las cosas que le mostraba era al padre cómo se trataba una mujer. Pero me parece que lo importante de destacar acá es que esa escena era la única que parecía que esta joven tenía. Ser esto para esta dama, ¿no? Él dice que, Lacan dice que se ofrece como una especie de falo absoluto, donde iba a cubrirle todas las necesidades. Lacan dice, esta es una cita, en el momento de esta mirada descalificadora del padre hacia ella, la hace sentirse definitivamente identificada al A, y al mismo tiempo rechazada, expulsada fuera de la escena, se deja caer. Entonces, tal vez la rigidez de esta escena para esta joven presentaba la idea de que era la única manera de transitar la vida, la única manera de habitar el mundo. Pasaje al acto, intento de suicidio, que sale mal, y después es lo que le permite que el padre la lleve a hablar con Freud. Que después Lacan también dice lo suyo de lo que termina pasando entre Freud y esta joven. Lacan hace la lectura que transferencialmente Freud también la expulsa. En esta línea de la escena rígida y de la muerte como posibilidad de restarse de ahí, porque digo, la joven homosexual se queda sin escena y ahí se queda sin mundo, se arroja de un puente, pero después están las presentaciones en donde la escena sigue estando con una rigidez tan grande que el sujeto no se puede restar de ahí, y ahí es donde aparecería la muerte como posibilidad de esto. Recuerdo una paciente que de chica era golpeada tanto por el padre y a veces por el hermano. Ella se sentía una basura, siempre se sintió así. Le costaba mucho poder presentarse o sentirse de otro modo. Cuando algo en la actualidad rozaba algo de este orden del maltrato o de la falta de reconocimiento, por ejemplo, en especial en el trabajo, ella quedaba situada automáticamente en aquellas escenas. Era como si se hubiesen superpuesto. Se sentía igual que cuando era golpeada por el padre y el hermano. Una basura. Esto se le repetía todo el tiempo. Bueno, es como que las escenas actuales tenían la actualidad del pasado, por decirlo de alguna manera. Inventé un modo de decir. Ella en la adolescencia había hecho algunos intentos de suicidio, se había cortado los brazos, había tomado pastillas con alcohol. Tenía una cosa de que para ella era todo lo mismo, lo que pasaba ahora y lo que pasaba en el pasado. La posibilidad de suicidarse aparecía fuertemente por momentos, ¿no? Pero bueno, el trabajo fue empezar a relativizar estas escenas, mostrarle que ella hacía otras cosas, porque también a veces no es que no pasa otra cosa que esa escena, sino que hay imposibilidad de leer otra cuestión que el sujeto está haciendo. Entonces, digo, empezó a ver que podía pasar otras cosas que sentirse una basura, que en otros lugares, que no era la familia de origen, podía ser aceptada y reconocida, que si bien en algunos trabajos hay gente que puede tratar mal, no es lo mismo que lo que le había pasado. Y ahí empezó como a poder ver que se podía tratar de otra cosa, ¿no? Que había otras maneras de habitar el mundo que siendo una basura. Bien, ese me parecía un ejemplo bueno para pensar esta cuestión de las escenas rígidas. Y también
en esta imposibilidad de asimilación del aparato psíquico con respecto a la muerte, me parece que una de las consecuencias que se ve en la clínica también es esta cuestión de estos sujetos que hacen el tiempo eterno, del tiempo algo eterno, ¿no? Que nunca nada se termina. Una imposibilidad, por un lado, de poder acercarse con algo de un final, de aceptar que algo termina, porque cuando alguien termina algo, por ejemplo una carrera universitaria, hay algo del duelo que se juega ahí, ¿no? Eso que se era ya no se es más. Y también esta cosa de eternizar, que no, como no poder encontrarse con un final. Seguramente que algo de una pérdida, algo de la muerte se juega en esas situaciones. Esto también es trabajable, ¿no? Me parece, en un análisis, a través de la palabra. Yo me acuerdo que una analista contaba que una vez una paciente estaba relatando que iba a realizar lo que tanto venía prometiendo, ¿no? Y nunca concretaba. Y el analista ya estaba un poco... Hasta que un día le pregunta, ¿lo piensa hacer en esta vida? ¿No? Me parece interesante porque ahí hubo una manera de introducir algo de la muerte en tanto final, ¿no? En tanto límite. No todo es eterno. Bueno, entonces, nada, estas líneas me permiten a mí pensar, y la idea era poder compartirla con ustedes. Entonces, como conclusión, podríamos decir que, bueno, no es tarea fácil el hacer de cada sujeto con respecto a la muerte, y tal vez lo que se transita en un análisis y se espera tal vez como posible, es que algo de esto se pueda asimilar, ¿no? Trabajar y tramitar por la palabra. Entonces, en algunos casos, seguramente se trate de acompañar al sujeto en este proceso de internalizar algo de la muerte, de hacer una tramitación simbólica y poder vivir más tranquilo. Aceptarla para que no se haga presente permanentemente. En la otra cara de la misma vertiente de esta cierta imposibilidad de asimilación, conectar con la posibilidad de aceptar que el tiempo pasa. Poder actuar entonces sería el resultado también de un trabajo de tramitación simbólica, no estar todo el tiempo procrastinando, como dice Lacan en el Seminario 6 cuando trabaja a Hamlet. Vimos también que es posible que se presente como una solución para estos sujetos ante las escenas rígidas, que en realidad es que el mismo sujeto arma, ¿no? En este caso pareciera como que es la inflexibilidad del armado de la escena donde se presenta el problema, ¿no? Poder que la escena tenga los bordes un poco más flexibles para poder entrar y salir y no creerse uno que es eso. Bueno, entonces, digamos, todo esto me sirve a mí para proponer de que ante estas situaciones, entonces, para el analista lo que queda es que hay distintas maneras de hacer en un análisis con respecto a esta temática, ¿no? Y estas maneras diferentes van a quedar determinadas por cada entramado diferente y particular que plantee cada sujeto. Entonces, digo, la teoría y lo que algunos autores dijeron sobre la muerte, que sea como una herramienta para pensar algunas cuestiones, pero que tienen que ver, como siempre decimos, con el caso por caso y con cada particularidad transferencial también. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad seguramente. Gracias.